Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad, mi grupo hablará sobre el conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de la vacancia del presidente Castillo. A continuación, mi compañero Elvis dará una pequeña introducción. A continuación daré una introducción sobre nuestro tema, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, la vacancia del presidente Castillo. El Estado peruano estuvo envuelto en un conflicto de poderes, en esta oportunidad el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo, la misma que el Congreso presentaba mociones de vacancia presidencial. Frente a este escenario, el mes de noviembre del 2021, la primera moción fue presentada por Patricia Chirinos, que tuvo un resultado negativo al no conseguir los votos para que sea debatida. Asimismo, se presentó una segunda moción de vacancia, las cuales fueron fundamentadas en 20 hechos, donde existía una dudosa gestión, dentro de ellas las falacias que el mandatario supremo de la República brinde ante la Fiscalía. Cabe precisar que el 6 de noviembre del 2021 se logró registrar la llegada de diversos vehículos a un inmueble ubicado en Cieneguilla, entre ellos pertenecientes a Mazavip SAC, empresa de Samir Villaverde García, quien registra 4 visitas al Palacio de Gobierno. Posteriormente, el presidente Castillo estaría implicado en el pedido de sobornos para ascensos de la Policía Nacional del Perú. Desde el 2017, el Perú ha sido un curioso ejemplo de crisis política y de poca gobernabilidad. Las crisis entre los poderes ejecutivo y legislativo provocaron un lustro entre 2016 y 2021, un referéndum nacional, 4 presidentes y que se disolviera una vez el legislativo. La vigente Constitución Política peruana considera como una causal para la vacancia la incapacidad moral del presidente, sin detallar qué actitudes o acciones califican como tal. Así, el término de incapacidad moral posee una interpretación flexible. Este puede aludir incapacidad mental permanente y por tanto está incluido como parte de la incapacidad física o una conducta por parte del presidente que lo hace insostenible en el ejercicio del cargo. De una u otra manera, la vacancia por incapacidad moral está llena de vacíos conceptuales y con este propósito, la decisión tomada por el presidente Castillo se pudiese declarar incapaz moral desde una perspectiva política, este deteriore la dignidad presidencial. A continuación, daré paso a mi siguiente compañera. Bien, ahora vamos a continuar con las causas del conflicto. Bueno, primero se dio una moción que esta falló y fue presentada en noviembre del 2021 por Patricia Chirinos, de Avanza País. Luego, esta iniciativa fue retomada en marzo de este año por el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, quien logró reunir un total de 76 votos para lograr que su moción avanzara más. Bueno, entre las causas de esta segunda moción son un total de 20 hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión de Pedro Castillo, ¿no? Entre los cuales voy a mencionar los principales. En primer lugar, tenemos las contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales. Bueno, aquí se señala que el presidente ha incurrido en los delitos de fraude procesal, falsedad genérica, y bueno, el presidente ha cambiado su versión, ¿no?, ante la fiscalía. Asimismo, el presidente Pedro Castillo cambiaba, ¿no?, su versión respecto a las reuniones que mantuvo con la señora Caroline López Arredondo en Palacio de Gobierno. Y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le abrió 2 investigaciones preliminares en relación con estos casos, una de ellas por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, y la segunda por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Como siguiente hecho tenemos la existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra, ¿no? Bueno, este se señala como una clara infracción constitucional y lo sustenta en las denuncias hechas por 3 exministros y por el exsecretario general de Palacio de Gobierno. El mandatario también ha negado públicamente la existencia de este gabinete. Como siguiente hecho, tenemos los cuestionados empresarios que se reunieron con Castillo. El caso radica en que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que no contaba con recursos económicos. Sin embargo, le realizó una costosa fiesta privada para su hija valorizada en 99.500 soles. También se logró registrar la llegada de diversos vehículos a un inmueble ubicado en Cieneguilla, entre ellos pertenecientes a Masavic SAC, empresa de Samir Villaverde García,
quien registra 4 visitas al Palacio de Gobierno y cuyos vehículos le presta Fray Vázquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo. Como siguiente hecho tenemos expresar su intención de convocar a consulta popular la salida del mar a Bolivia. Bueno, estas declaraciones del presidente ocurrieron durante una entrevista dada a la CNN el 24 de enero. Días después, el presidente en otro diario intentó rectificarse alegando que se expresó mal y pidió disculpas al pueblo peruano. Estas declaraciones generaron mucha controversia ya que esta propuesta es inviable constitucionalmente y si no se rectifica podría dar lugar a una destitución por traición a la patria. Como quinto hecho tenemos que el presidente Pedro Castillo está implicado en el pedido de sobornos para ascensos policiales, ¿no? Esta moción señala las denuncias sobre presuntas injerencias del gobierno en los ascensos de las Fuerzas Armadas, acusación que provocó la salida de Walter Ayala del Ministerio de Defensa. Además, se mencionan las supuestas presiones por parte del secretario presidencial Bruno Pacheco a la SUNAT para favorecer a la empresa Grupo Delton, y ambos casos vienen siendo investigados por la Fiscalía. Y finalmente, como sexto hecho, tenemos que la familia de Pedro Castillo se ha visto inmersa en delitos de corrupción, como Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, quienes son investigados por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata, en donde se investigan supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de las infraestructuras peruanas. En la misma causa es la que es donde se investiga a Bruno Pacheco, ¿no? Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañera que va a continuar explicando las causas de la tercera moción para la vacancia de Pedro Castillo. Bueno, siguiendo con el tema, en el Poder Legislativo ya circula el borrador, ¿no?, de la tercera moción de vacancia, en el cual, en contra del presidente Pedro Castillo, esta iniciativa es impulsada por Málaga y por los parlamentarios Carlos Anderson, que son de diferentes, bueno, en sí son de diferentes partidos políticos, en los cuales está Avanza País, Acción Popular, Integridad y Desarrollo. El pedido de vacancia se da en 3 argumentos, en los cuales se los voy a exponer. El primero sería el copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos. Bueno, el presidente Castillo, desde que asumió el cargo, ha designado a diferentes ministros de Estado a personas seriamente cuestionadas con antecedentes o que tienen investigaciones en curso, ya que siguen un juicio de dichas personas que eran idóneas para los cargos y las funciones que iban a desempeñar. En la lista de nombramientos figuran algunos de los nombres, como el que es Guido Bellido, que es ex titular de la PCM, ¿no? Y los ex ministros Juan Silva de Transportes, y asimismo también podríamos hablar de lo que es el titular Aníbal Torres, lo cual también ha sido duramente criticado por diversas ocasiones aparecer en programas o entrevistas dando o señalando como una forma de expresarse poco ética para muchas personas, que también tiene declaraciones deplorables o también causando controversias y evidenciando también su mínima capacidad para lograr consensos y así consolidar una relación funcional entre poderes y convivencias sociales, ¿no? De igual forma, el presidente Pedro Castillo aprovechó lo dispuesto en la Ley de Servicio Diplomático de la República, donde se propuso poner personas cercanas para que pudieran ejercer diversos cargos en el gobierno, ¿no? Ahora, el otro argumento sería el cual se da para pedir la vacancia es que el presidente Castillo ha sido indicado como un jefe de Estado que lidera una organización criminal, en lo cual se puede ver diferentes investigaciones que está implicado, ¿no? Se podría decir el Puente Tarata o también Petroperú o Fuerzas Armadas o también en los casos de Gabinete de las Sombras, que asimismo se dice que el presidente Castillo y su entorno más cercano están involucrados en serios casos de corrupción, por los cuales vienen siendo investigados de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, estos hechos son de gravedad extrema, ya que comprendiendo delitos contra la administración pública y encubrimiento personal y de obstrucción a la justicia. Ahora, el último fundamento que puedo dar es de que no da una buena figura pública
para la presidencia, ¿no? Ya que se ha visto cuestionado por el plagio que ha tenido dentro de la tesis de la maestría, ¿no? Con su esposa Lilia Paredes, que son investigados por la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo. Así se da evidenciando de esta forma la falta de ética y poca credibilidad del presidente, aún siendo maestro, debería saber la importancia de tener una educación de calidad. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el siguiente punto, tenemos las posiciones de los actores del Poder Ejecutivo y Legislativo. Dentro de los actores del Poder Ejecutivo tenemos el presidente de la República, que en este caso es Pedro Castillo Terrones. El actual presidente no cuenta con la capacidad para poder asumir responsabilidades en el Perú, pues se le tacha como una persona que es incapaz tanto intelectualmente como moralmente para que pueda asumir o tomar decisiones dentro del Perú. Además de esto, pues se le ve realmente mal visto por todos los gobernantes de los países con los cuales Perú mantiene relaciones diplomáticas. Para esto, el presidente de la República asume una posición discrecional para no evidenciar que no cuenta con la opinión favorable del pueblo peruano. Y por otro lado, se tiene que cuenta con el respaldo de la OEA, quienes apoyan la constitucionalidad de las naciones y también el respeto de un Estado de Derecho. Y por su parte, el presidente solicitó el apoyo de esta entidad con la aplicación de una Carta Democrática Interamericana, argumentando una supuesta modalidad de golpe de Estado contra su gobierno. Luego, como siguiente actor, tenemos a Betsy Chávez, que con respecto a la moción de vacancia que se está dando y las innumerables veces pues, a las que se ha llegado pretender llegar a este fin o a este medio, lo que hace la ministra de Trabajo, que a su vez también es congresista, es demostrar su rechazo para con los promotores de la moción de la vacancia presidencial. Entonces, demostró pues que ellos, tanto los congresistas como los poderes fácticos, lo único que hacen es generar un caos político y desestabilidad de los estados que buscan perjudicar y también destruir al presidente de la República. Entendiendo la voluntad democrática que la congresista defiende, porque el actual presidente ganó las elecciones de forma constitucional, estaría vinculando los actos de destitución de cargo para poder obtener algún tipo de poder gubernamental. Motivo por el cual a posterior la congresista y ministra tomó acciones con ellos y de la misma manera pues aseguró que la moción de vacancia contra el presidente de la República siempre fue un jaque de parte de la oposición, incluso desde la campaña de las elecciones generales del año 2021. Como siguiente actor y último tenemos a Aníbal Torres, que en este caso pues como se pretende la situación de un estado de democracia, es deber de los ciudadanos respetar este estado soberano, y para eso el premier, quien hace referencia, asedió en contra del presidente de la República, que a través de su acusación constitucional en la suspensión de la presidencia o mediante la vacancia presidencial por la entendida como incapacidad moral, se exige la renuncia en su defecto, pero todos estos supuestos no entrarían a ser parte de estas sujeciones por el mismo hecho de que aún hay varias barreras constitucionales que se están violando y no respetan el poder representativo que tiene el presidente. Luego, dentro del actor del poder legislativo tenemos al Congreso, que por este lado entendemos que se está entrando a una nueva crisis política y que al mismo modo se está dando conflicto sobre este, y que perjudica primordialmente no a estas autoridades que al fin y al cabo son pasajeras, que a su tiempo de gobierno de todas formas es transitorio, ¿no? Sino a quienes realmente afecta y desencadena problemas es a la población, a los estudiantes, a los niños y a las madres y entre otras personas. Entonces, que, bueno, de alguna manera pues se van a ver afectados por las medidas que se están adoptando nuestras autoridades. Y es sobre el debate y fundamentos que tiene el Congreso para no seguir soportando tales actos de corrupción y deslealtad con la patria por parte del Poder Ejecutivo. Eso sería todo por mi parte. Doy el pase a mi siguiente compañero. A continuación hablaremos sobre posibles soluciones de conflicto entre poderes, tanto del poder ejecutivo y el poder legislativo, sobre el tema de vacancia presidencial del actual presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Dentro de esta, trabajamos tres posibles soluciones. Una de ellas es la incapacidad moral, que en nuestro gobierno peruano es aplicable desde 1839, desde la Constitución, desde aquella Constitución. Aún no existe una conformidad sobre lo expresado. En ese sentido, se señala que la incapacidad moral puede comprender todas las conductas que, sin constituir una responsabilidad jurídico-penales ni infracciones a la Constitución de carácter político, puede deteriorar la magnitud de la dignidad presidencial, en la cual no puede conllevar o que se mantenga al cargo de la presidencia.
Posterior a esto, hablaremos sobre los procedimientos que se llevará a cabo la vacancia presidencial según el reglamento del Congreso, artículo 89A, donde se desarrolla un procedimiento de la vacancia. Como punto número 1 tenemos el periodo de vacancia, se formula mediante la moción de orden, en la cual no se da un porcentaje del 20% menos de los congresistas. Como punto número 2 tenemos la admisión de periodo de vacancia requiere por lo menos un voto no menos de 40% de los congresistas hábiles. Posterior a esto, el Congreso determinará fecha y hora para el debate de vacancia y votación sobre la vacancia, cabe recalcar, que no puede realizarse desde el tercer día a 10º día de su admisión, ¿no? Asimismo, el presidente de la República, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la defensa, en la cual éste debe ser asistido por un letrado, en este caso un abogado, un conocedor de leyes, que debe ser asesorado durante 60 minutos. Posterior a esto, dicha resolución debe ser publicada por consiguiente 24 horas después de la transmisión remitida por el Congreso de la República, ¿no? O un diario o una revista periódico, el peruano, que es el más recurrente en toda la nación. Y finalmente, sobre la laxitud del causal de la incapacidad moral, será siempre una puerta abierta a la arbitrariedad. Sin embargo, aquella responde a la naturaleza eminentemente política del Congreso de la República, quien, en último término, en representación de la voluntad popular, definirán en caso concreto qué constituye incapacidad moral y qué no constituye. Doy pase a mi compañero Fabricio Bravo. Bien, siguiendo con la presente exposición respecto a las diversas propuestas que tengamos desde el Ejecutivo hacia el Legislativo para dirimir este conflicto y lograr la tan ansiada estabilidad social, económica y política, es que debemos recordar en primer lugar el origen del conflicto, que ya en sí lo tratamos en el capítulo de antecedentes, ¿no? Donde mencionamos que desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo hubo mucha discusión, hubo mucha controversia por el tema de su doctrina o ideología política que se encontraba plasmada en su plan de gobierno. Sin embargo, vemos que no fue así, que no se aplicó porque se encontró con una derecha o con una oposición fuerte que no le permitió lograr estos cometidos. Ante este escenario, pues el Ejecutivo debe ser consciente de la actual situación crítica que atraviesa el gobierno. Entonces, la solución puede ser de que haya un diálogo con la mesa directiva del Congreso, con los representantes de las bancadas políticas del Congreso, es decir, del Poder Legislativo, expresando los motivos o los puntos que el mandatario debe reestructurar o modificar y así evitar estos diversos intentos de vacancias que ya ha interpuesto el legislativo en contra del ejecutivo a fin de lograr la destitución del presidente Pedro Castillo como presidente, ¿no? Y bueno, querer que haya unas nuevas elecciones, un nuevo cambio de presidente y todo ello que solamente ocasiona y acarrea consecuencias fatales para los ciudadanos. Entonces, tenemos que mediante esta propuesta de diálogo, de consensos, va a ser una forma de evitar que se dé la vacancia presidencial promovida por el Congreso, el Poder Legislativo, dando lugar al diálogo, a acuerdos bilaterales, a propuestas impulsadas por ambas partes y sobre todo terminar de una vez con este enfrentamiento entre dos poderes, el cual solamente trae inestabilidad, aumento de precios de productos de la canasta básica, así como el temor de empresas privadas a seguir invirtiendo sus capitales en nuestro país, aumentos de las tasas de desempleo y muchos factores más que van a perjudicar la economía de los peruanos. Es así que llegamos a la conclusión de que, sumado a este consenso, debe haber una nueva elección de ministros, de Consejo de Ministros, estos que no sean de izquierda, porque van a generar evidentemente rechazo del Congreso, pero tampoco es que sean partidarios de la ideología de derecha. El hecho es que sean personas con total compromiso de entrar a tales despachos en ministerios, hacer las cosas bien, con la idea de servir al país, servir a la nación y no entrar en busca o por favores políticos con intereses particulares que solamente dañan al país. Entonces, en esa línea, tanto el legislativo como el ejecutivo deben trabajar conjuntamente a fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos, dejar de lado las banderas políticas e intereses particulares, reemplazándolo por un compromiso fehaciente del país, toda vez que ellos nos representan y que gracias al voto de cada uno de nosotros ellos se encuentran ocupando estos cargos tan importantes para el país.
Por lo tanto, en esta solución, con esta propuesta de solución, buscamos lo que es el diálogo, el consenso, los acuerdos bilaterales y así de esta forma evitar los intentos de vacancia como la inestabilidad del gobierno. Ahora doy paso a mi compañero Mayo Loza, quien explicará la tercera propuesta de solución. Gracias. Buenos días. El día de hoy hablaré acerca de la solución democrática, en la cual está mencionada nuestro actual dirigente y presidente, Pedro Castillo, el cual ha arribado a muchas propuestas, las cuales nunca fueron cumplidas. Cabe mencionar que una de ellas es la de llegar a acuerdos internacionales con otros países para que el Perú pueda mantener la economía actual estable, no como actualmente la vemos, incluso con inmigrantes ilegales que están pidiendo dinero, buscando trabajo. No solo, y menciono el tema de los inmigrantes porque fue Pedro Castillo el que se inmiscuyó en ese asunto. Fue una de sus propuestas el ayudar a los inmigrantes. Cabe recalcar de que los peruanos se quejan acerca de dichos inmigrantes ilegales, ya que ellos dicen que no pueden conseguir empleo por culpa de los inmigrantes ilegales, que fue una de las propuestas de nuestro actual dirigente. En torno a ello, en mi opinión, yo creo que no me parece que los inmigrantes ilegales deban permanecer en Perú, porque si bien es cierto, existe una visa humanitaria, pero yo creo que una persona se debe evaluar antes de que entre a un país, que no sabemos qué clase de antecedentes pueda tener esa persona. Pero bueno, eso ya lo decidió nuestro actual dirigente. Ahora, en la solución de conflictos que menciona nuestro presidente, él nos arriba con decirnos que la única solución de conflictos en nuestra actual economía, que no es sostenible, pues nos dice que podemos llegar a un acuerdo con otros países. Valga la redundancia, nunca se ha dado el caso, porque nunca hemos llegado hasta ahora con acuerdos con otros países para que solucionemos este tema de la economía. Es por eso que el partido Perú Libre se le está atribuyendo la culpa en relación a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no está asumiendo la culpabilidad de esta situación en la cual vivimos. Él solo le echa la culpa al partido Perú Libre, en el cual menciona sus campañas y todo ello, lo cual no tiene que ver mucho con el tema y no va al punto de la solución de este conflicto. Entonces, la única solución de conflicto es llegar a un acuerdo armonioso y pacífico para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades. Eso sería todo por mi parte.